Centro Democrático advirtió que anuncio del gobierno para blindar los acuerdos de La Habana es un golpe a la democracia. Acto legislativo es un petardo a la Constitución para volarla en 1000 pedazos, afirmó el representante Álvaro Hernán Prada. Expresidente Uribe reiteró preocupaciones sobre los diálogos de La Habana. Representante Margarita Restrepo pone en duda cifras de menores reclutados por las FARC. Senador Carlos Felipe Mejía advierte alarmante desplazamiento de recolectores de café a cultivos de coca. Tras 9 meses de cierre unilateral, senador José Obdulio Gaviria exige reapertura inmediata de la frontera con Venezuela. Expresidente Uribe acompañó la presentación del libro de Leopoldo López en Bogotá. Senadora Nora Tovar pasó al tablero al gobierno nacional en materia de educación. El Centro Democrático tiene corazón grande con los niños de La Guajira. El Centro Democrático advirtió que el anuncio del gobierno y las FARC para blindar los acuerdos de La Habana es un golpe a la democracia. Esos acuerdos se debieron aplicar para mitigar la crueldad. No necesitaban haberse tramitado legalmente, simplemente se cumplían y no había que incorporarlos al ordenamiento jurídico. Ahora están creando el precedente para después. Ahora vuelven a la FARC constituyente y después va a alegar el ELN y van a alegar la ARPACRIM, que ellos también tienen las mismas características de la FARC, que también tienen que ser constituyentes. Esto le hace mucho daño a Colombia. Congresistas del Centro Democrático y reconocidos juristas independientes aseguraron que el acuerdo final no puede considerarse como un acuerdo especial y además no puede entrar al bloque de constitucionalidad. Las exigencias de un grupo terrorista criminal pueden elevarse a rango constitucional según se ha visto como un nuevo mecanismo de reforma. Nunca, un caso inédito en la historia judicial del país. No me cabe duda de que lo que se está haciendo en el Congreso al incluir en los dos últimos debates del trámite del Acto Legislativo por la Paz los acuerdos a que se llegue con las FARC en La Habana como bloque de constitucionalidad es abiertamente violatorio de la Constitución política. Por supuesto que no es un acuerdo especial garantizar la impunidad del narcotráfico volviéndolo de delito conexo al delito político. Por supuesto que no tiene que ver con los acuerdos especiales garantizar la impunidad para crímenes atroces, para crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo vamos a elevar a acuerdo especial, por ejemplo, lo que se llegue en materia agraria, en materia minera, en materia comercial? Ya no va a ser necesario refrendación y ya no va a ser necesario una reglamentación por parte del Congreso, porque automáticamente ha acogido una eficacia directa. Asimismo, el Centro Democrático aseguró que el acto legislativo aprobado en séptimo debate hace inútil la refrendación. Uno dice, bueno, ¿y ya para qué plebiscito? Si van a incorporar todo a la Constitución, etc. Y además con leguleyadas. Y la Constitución no pueden seguir tocándola, vulnerándola, con esas interpretaciones acomodaticias del ordenamiento jurídico. Ante estos argumentos y análisis jurídicos, el Centro Democrático insiste en la importancia de hacer resistencia civil pública, pacífica, persistente y argumentada en defensa de la democracia. Durante el debate en la Comisión Primera de Cámara, el representante Álvaro Hernán Prada sustentó la ponencia de archivo al acto legislativo mediante el cual se pretende beneficiar a la FARC. Un blindaje inexistente. Aquí lo que se está vulnerando son los derechos de los colombianos. Vuelvo y repito, en palabras del constituyente nuevo, le están poniendo un petardo a la Constitución para volarla en 1000 pedazos. No hay Constitución colombiana. Y si no hay Constitución, no hay Estado. El representante manifestó que se quiere anular al Congreso para dar calidad de constituyentes a los guerrilleros de la FARC como Timochenko. Mejor trasladar a los bandidos de La Habana a ser constituyentes, pues obviamente es mucho más fácil de esa manera. De esa forma también se le cumple el otro deseo a las FARC, que han dicho que querían una Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el representante Santiago Valencia exigió la realización de una audiencia pública sobre los cambios que tuvo el acto legislativo por la paz con el fin de darle claridad al país. No es a modo de ofender, pero a mí me parece que en un tema tan delicado como este, lo mínimo que se debe hacer es una audiencia pública antes. ¿Por qué? Porque este es un artículo nuevo. Así se haya discutido en la primera discusión y lo hayan llevado escondidito hasta hoy, pues esto es una cosa que no se ha discutido. Los congresistas del Centro Democrático lamentaron que muchos legisladores, a pesar de su conocimiento, aprueban esas posturas inconstitucionales que consolidan la ilegitimidad de ese proceso de La Habana.
En un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe denunció que se avanza hacia una ley de punto final con el disfraz de condena retórica y sin cárcel a los responsables de atrocidades. Desde la aproximación del derecho internacional son evidentes los riesgos de inestabilidad del acuerdo, no porque los guerrilleros de base no vayan a la cárcel, lo cual se acepta, pero sí por falta de una reclusión carcelaria a los cabecillas, así sea relativamente corta. Aseguró que el anuncio de impunidad ha aumentado el crimen y que las preocupaciones del Centro Democrático frente al proceso son de público conocimiento. Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito. Ninguna audiencia han tenido el gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El gobierno nos conmina a adherir a La Habana, para lo cual no ahorra formas de intimidación. Uribe advirtió que introducir a la Constitución los acuerdos que se firmen en La Habana no garantiza seguridad jurídica. Que el gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al ordenamiento jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen. El expresidente finalizó el comunicado diciendo: la paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia. Ante el último anuncio dado por las delegaciones del gobierno y las FARC sobre la liberación de los menores de edad en poder del grupo guerrillero, la representante Margarita María Restrepo exigió la entrega total de todos los niños reclutados. Como es el cese inmediato del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la devolución de la totalidad de los niños reclutados, no de 21 niños, como dice el terrorista Iván Márquez. La congresista, quien buscó recientemente apoyo en ese tema ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que las cifras no mienten y que no es cierto que las FARC tengan en su poder 21 niños, como lo aseguró el terrorista Iván Márquez. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son 2.000 niños los que hay reclutados hoy por hoy. Estudios propios nos hablan de 4.500 niños, 5.000 niños. Por otro lado, la representante instó para que les sea dado un trato diferencial a las niñas reclutadas. Durante el debate sobre la caficultura en la Comisión Quinta, el senador Carlos Felipe Mejía denunció un grave desplazamiento de recolectores de café a cultivos de coca, ilícito que se ha multiplicado por 5 en los últimos 3 años. Erradicación de cultivos ilícitos. Hay un gran problema y el privilegio que el gobierno le ha dado a los narcoterroristas de la FARC, impidiendo las fumigaciones con glifosato y toda la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. Hay un gran problema porque la problemática más grande de la caficultura colombiana es la mano de obra. Advirtió que en Caldas, Tolima, Quindío, Risaralda y Antioquia se presenta ya un déficit de 35.000 trabajadores, por lo que hizo un llamado urgente para atender a este sector. Es mucho más importante lograr la viabilidad de la caficultura que arreglar este problema con 17.000 bandidos que están arreglando hoy en La Habana. Yo creo que es mucho más importante la viabilidad de la caficultura en términos de paz y de democracia. De la actividad cafetera viven cerca de 600.000 familias en la mitad de municipios que tiene Colombia. La senadora Paloma Valencia se pronuncia sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno para regular el funcionamiento de la Comisión de Aforados e insiste en que promueve la impunidad del fiscal general y de los magistrados de las altas cortes. Tenían que debatir el proyecto de cómo se va a conformar la Comisión de Aforados que va a investigar al fiscal general de la Nación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Nosotros estábamos listos a hacer el debate, pero no íbamos a hacerle el quórum al gobierno para aprobar un proyecto que consideramos inconveniente, que promueve la impunidad. La bancada del Centro Democrático presentó una ponencia negativa y otras proposiciones encaminadas a que el Contralor y el Procurador pudieran investigar a los miembros aforados. Fueron enfáticos en que los investigadores se deben elegir por un concurso de méritos para que no los postulara la misma rama judicial y finalmente no se juzgaran a sí mismos. Teníamos una proposición para archivarlo y más de 30 proposiciones que buscaban darle vida a que se pueda investigar por el manejo fiscal, el manejo de la plata al fiscal y a los magistrados a través del Contralor. Otras proposiciones para que las faltas disciplinarias graves, no las gravísimas, fueran investigadas por el Procurador General de la Nación. Y otra para que los magistrados que conforman la comisión que va a investigar no la elija la propia rama judicial, porque qué sentido tiene que uno elija los jueces que lo van a juzgar. El proyecto de ley que pretende dar un trato diferencial a los miembros de la fuerza pública comenzó su trámite en la Comisión Segunda del Senado. La iniciativa impulsada por el Centro Democrático busca además que las fuerzas no estén supeditadas a lo que se define en La Habana.
Este proyecto lo que busca es un mecanismo que no esté supeditado a lo que decían Timochenko y Santos. Por eso vuelvo y digo, esto no es una propuesta para la mesa de negociación, y pretender que esto tenga que entrar a debatirse desdibuja el espíritu con el que redactamos el proyecto. La iniciativa ya tuvo su primer tropiezo, porque el ministro de Defensa dio un concepto negativo argumentando que la fuerza pública debe acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pretender que esto se tenga que meter y supeditar a lo que pasa en La Habana y a justicia transicional desdibuja el espíritu mismo con el que nosotros como congresistas elaboramos este proyecto. Ante esta posición, la célula legislativa dejó en manos de una comisión accidental para que dirima las diferencias que tiene el gobierno con la iniciativa. La senadora Nora Tovar reiteró las denuncias sobre la baja calidad en la educación, la deficiencia en infraestructura, la falta de vigilancia de la contratación de alimentos de los menores y la ausencia de programas de capacitación en la región de la Orinoquía. Preocupada por la mala calidad educativa en nuestro país. Estamos en el puesto 62 de 65. La infraestructura en colegios de primaria y bachillerato en diferentes ciudades y municipios del país. Igualmente el SENA debe cubrir con más programas, teniendo la vocación de la región en muchos municipios, sobre todo los lejanos del país. Entonces hicimos ver la necesidad de que lleguen con más programas nuevos, de que haya infraestructura y la importancia de la jornada única escolar en nuestro país. Durante un debate de control político a este sector, la congresista también manifestó su preocupación por el aumento en el consumo de sustancias ilícitas en instituciones educativas y la deserción escolar. Con ponencia positiva, la senadora del Centro Democrático, Susana Correa, logró la aprobación en plenaria del proyecto de ley del régimen sancionatorio del transporte, con el cual se busca fortalecer las herramientas jurídicas, técnicas y financieras con las que cuenta para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control del transporte público en Colombia. Aquí lo que queremos es que los prestadores de servicio se sientan tranquilos, con una seguridad y estabilidad jurídica para el sector, con reglas claras en materia de infracciones, sanciones y procedimientos, suplir esos vacíos jurídicos existentes en la actualidad, producto de controversias administrativas. Este texto irá a conciliación para luego pasar a sanción presidencial y ser así oficialmente ley de la República. Tras 9 meses de cierre unilateral de la frontera con Venezuela decretada por el presidente Nicolás Maduro, el senador José Obdulio Gaviria exigió a los gobiernos de los dos países su reapertura inmediata, petición que se hizo mediante una carta durante una audiencia pública en Cúcuta. Aquí vinimos hoy a decirle a los gobiernos de Colombia y Venezuela que ustedes no aceptan la perpetuación de esa decisión equivocada. Por eso nuestra carta, la carta que proponemos a los habitantes de la región. A la audiencia también asistieron los senadores María del Rosario Guerra y Alfredo Rangel, quienes coincidieron en que el cierre del paso fronterizo es un ataque contra los intereses de los colombianos. La audiencia de hoy muy importante para recordar que la crisis por el cierre de la frontera sigue y que Cúcuta es de los más afectados. Arbitraria de Montaño, aquí hay un problema grave, un problema de violación de derechos humanos, de abandono de mucha población que está sufriendo por esta medida totalmente arbitraria del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Al final de la audiencia, senadores y representantes que asistieron a Cúcuta emprendieron una firmatón de la carta que será enviada a los presidentes Maduro y Santos. Como siempre ha sido su talante en la defensa firme y persistente de la oposición democrática de Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe acompañó esta semana en Bogotá la presentación del libro del líder político Leopoldo López, Preso pero libre. Durante el evento, su esposa Lilian Tintori aseguró que en los últimos 4 años 100.000 venezolanos han sido asesinados. También señaló que no puede haber paz sin justicia. Que no puede haber paz si no hay justicia. No puede haber paz en Colombia si no hay paz en Venezuela. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana afirmó que el presidente Santos está conduciendo el país a un camino parecido al que está viviendo hoy Venezuela. Apenas queda la satisfacción de ver a los valientes venezolanos trayendo a su país de vuelta a la sensatez, mientras la alucinada dirigencia política colombiana
marcha hacia el abismo del derrumbe institucional. Se equivocan los políticos colombianos cuando embarcan de mala fe a una nación en la nave del FIC, justifica los medios. En el evento, el diputado venezolano Lester Toledo reveló que la dictadura de Maduro lo acusa de haberse reunido con el expresidente Uribe en Miami y en Bogotá. Quiero decir que hoy estoy comiendo con mucho orgullo. Estoy conociendo Bogotá hoy. Nunca me he venido a Bogotá. Toledo denunció que la dictadura de Maduro lo está esperando en su país para ponerlo preso, pero que a pesar de estas amenazas estará de regreso la otra semana porque nada teme. El expresidente Álvaro Uribe Vélez apoyó carta del secretario de la OEA a Nicolás Maduro y le envió un mensaje a los soldados de Venezuela. Yo sumo mi voz para apoyar al secretario Almagro de la OEA, porque ha cumplido con su deber y con su discurso y con su denuncia ha reivindicado la Carta Democrática. Y a través de estos medios de ustedes, le hago llegar un mensaje a los soldados de Venezuela. Los soldados de Venezuela no deben prestarse para favorecer a la tiranía, impidiéndole al pueblo de Venezuela pronunciarse libremente para revocar a Maduro. Ese mensaje quiero hacerle llegar a los soldados de Venezuela. Electricaribe está facturando más de lo que se consume. Es la denuncia que hace el senador Daniel Cabrales y por lo cual le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos y al ministro de Minas y Energía investigar varias de las irregularidades que padecen los usuarios de los 7 departamentos de la costa caribe por cuenta del servicio de energía eléctrica que presta la empresa Electricaribe. Cabrales Castillo dijo que además hay otras situaciones en las que el usuario no puede hacer nada ante lo que imponga Electricaribe, como ocurre con los constantes cortes de energía que se presentan en la región y con el cambio de contadores que desencadena un costo, según la empresa, por energía dejada de facturar. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez envió un saludo de solidaridad y los mejores deseos de pronta recuperación al senador del Partido Liberal, Horacio Serpa. Pedirle el favor a usted como presidente de la corporación que haga llegar al senador y noble amigo, al doctor Horacio Serpa, toda nuestra solidaridad, los mejores deseos por su pronta recuperación en nombre de esta bancada. La verdad es que nosotros somos 20, la corporación somos 102. Yo creo que nadie se opone a que usted haga llegar esa expresión de solidaridad en nombre de todo el Senado de la República. Militantes y simpatizantes del Centro Democrático visitaron esta semana varias rancherías en los municipios de Manaure y Uribia y llevaron comida y agua a los niños. Mercados con arroz, leche, sal, azúcar, aceite, atún y harina de maíz fueron repartidos. A cada una de las 300 familias atendidas también se les dio 4 litros de agua. El Centro Democrático anunció que sus militantes y simpatizantes seguirán visitando rancherías y teniendo corazón grande con los niños de La Guajira para que no sigan muriendo de hambre y sed.